Bueno, muy buenas a todos. Mi nombre es César Caro. Este video es básicamente la demostración o sustentación del proyecto final de la materia de estructuras del computador 2. Básicamente consiste en lo siguiente: desarrollar un servicio web basado en dos contenedores, uno con la aplicación web y otro con la base de datos que ofrezca los siguientes servicios. Un método que devuelva un OK si la conexión de base de datos es exitosa y un NOC en caso contrario. Obteniendo como parámetro un ID de usuario, devolver un hash que combine el ID con el timestamp y almacenar en la base de datos el ID, el timestamp y el hash. El hash solo tendrá validez de 4 horas, muy importante este tiempo. Eh, Obteniendo como parámetro un ID y hash, devolver un OK si el hash es válido y un NOC en caso contrario. Almacenar en la base de datos el ID, el hash enviado, el timestamp y la respuesta, pues en la tabla A. También debe devolver el formato JSON, los datos almacenados en la tabla S, al igual que en la tabla A, y también la posibilidad de borrar todos los elementos de la tabla S y la tabla A. Todo esto debe estar integrado por un Docker Compose. El lenguaje de la aplicación y la base de datos pues son de libre elección. eh, y la entrega tiene que ser en un repositorio GitHub con el código fuente. eh, y esto se va a estar usando la herramienta Play with Docker para pues hacer la prueba. La entrega es en grupo de 3, pues mi grupo está conformado ya, creo que se los he mencionado, mi persona, César Caro, está también Enrique Cabarcas y Danilo Jiménez. Ese sería el grupo eh, para este proyecto. Lo voy a estar presentando solamente yo, pero cada uno de los integrantes del grupo pues tuvo participación en este proyecto. Bueno, para ya hablar como tal del repositorio GitHub, pues aquí en mi perfil, aquí yo creé un repositorio que se llama PC2 Docker Web App, en la cual está todo el contenido, o sea, todos los scripts, la parte del server, la parte de la base de datos, el front que lastimosamente pues con el Play with Docker no se pudo implementar de manera exitosa, pero solamente con la parte del server y la parte de la base de datos ya bastaría pues para cumplir con los requerimientos del proyecto. Aquí también tenemos el Dockerfile, el Docker Compose y un README que actualmente no está actualizado, toca actualizarlo, por favor pues hacer caso omiso por lo pronto de este README, falta pues actualizarlo, pero pues ya para la entrega que es el día de mañana, el 09 de junio del 2022, ya va a estar también el README actualizado con todos los pasos a seguir para realizar la prueba de este proyecto. Entonces, dicho esto, este es el link. Yo igual lo voy a dejar en la descripción. Bueno, un pequeño corte aquí, mil disculpas. Ya para proseguir con la prueba, ya teniendo el repositorio de GitHub, vamos a Play with Docker y creamos una nueva instancia. Cabe resaltar de que para esta herramienta Play with Docker, uno escribe aquí Play with Docker en Google y viene siendo este link. Esta es la interfaz. Ya aquí siempre va a pedir un login. Ya yo estoy logueado, por eso es que me sale Start. Y al momento yo de darle Start, básicamente me lleva a esto en la cual yo creo una instancia. Y ya aquí tenemos un entorno Linux. Entonces, ¿qué es lo primero que hay que hacer? Hay que clonar el repositorio. Solamente le damos git clone y aquí lo pegamos. Control Shift B y ya tendríamos el link acá. Le damos Enter y ya tenemos el repositorio clonado. Entonces, el siguiente paso viene siendo moverse a la carpeta en la cual tenemos el proyecto, que sería PC2 Docker Web App.
Listo, ya estamos en la carpeta. Y desde esta carpeta le vamos a dar docker compose build y ya pues está básicamente haciendo toda la extracción, las descargas. Está haciendo el building. Esperemos un momentico. Yo igual voy a colocar al minuto que se finaliza todo esto, en caso de que pues quieran saltarse esta partecita. Aquí unos warnings, nada grave. Y listo, ya finalizó. Luego vamos a escribir docker compose up-d. De igual forma, si quieren saltarse este paso, yo les dejaré el minuto en el cual te finaliza todo esto. Que creo que este no se demora mucho, pero de igual forma les coloco el minuto. Está creando el contenedor de la base de datos. Si se pueden dar cuenta, aquí se abrió un puerto. Se habilitaron los puertos 8080 y 3306. Ya más adelante vemos que es cada uno. Y listo. Vemos que también se habilitó el puerto 8000. Sin embargo, y creo que es por temas de timeout de esta herramienta, creo que ahorita se estará bajando. Vamos a darle un ratico más, que por lo pronto puedo ir colocando este comando docker compose logs-f. Vemos que aquí se conectó a la base de datos. Por lo pronto no se ha caído el puerto 8000, lo cual es bueno para esta prueba, porque veces anteriores se termina de caer por temas de timeout de esta herramienta.
pero parece que esta vez sí se ejecutó correctamente. Vale, control C. Y listo. Bueno, ya con estos puertos tenemos, los que nos interesan son el puerto 8000 y el 8080. Siendo el 8000 pues ya como tal nos da esta URL para, para lo siguiente. Tenemos un phpMyAdmin en la cual el username es root, así como está escrito, y la contraseña también es root. Si queremos ver cómo están los datos acá en la base de datos que se creó, aquí tenemos el Docker Web App, tenemos las tablas A, S y Users, y en la tabla de Users ya tenemos data de prueba, en la cual estamos pues los integrantes del grupo. Estoy yo, está Danilo y está Enrique, pues para motivos eh, de prueba. Listo, entonces ya con esto así procedemos a ver los requerimientos. Necesitamos un método que devuelva un OK si la conexión de la base de datos es exitosa y un NOC en caso contrario. Viendo como tal el código, las APIs, nosotros tenemos el método acá, es un get para verificar la conexión de la base de datos. Nosotros lo que tenemos que hacer es, tomamos este link de aquí, dentro del Play with Docker escribimos curl, copiamos el link con el Ctrl Shift B y ya con el link acá, por ejemplo, para el primer requerimiento, que es devolver un OK si la conexión de la base de datos es exitosa, simplemente copiamos esto, lo pegamos en el Play with Docker, damos Enter y aquí vemos que nos arrojó un OK porque efectivamente la base de datos está está andando. Entonces ya tendremos el primer caso. El segundo caso es obteniendo como parámetro un ID de usuario, devolver un hash que combine el ID con el timestamp. Y esto almacenarlo en la base de datos, el ID, el timestamp y el hash en la tabla S. El hash solo tendrá validez de 4 horas. Esto para tenerlo en cuenta. Entonces, volvemos acá al código, a las APIs. Y tenemos el método get para este requerimiento, en el cual colocamos user y tenemos que colocar el ID. Entonces, dentro del Play with Docker, simplemente le damos arriba, bueno, sí, ya, ahí. Entonces, una vez estando ahí, borramos acá en la URL y acá colocamos user. ¿Es user solamente? Sí. Slash. Y dentro de la base de datos, como ya tenemos data de prueba, vamos a utilizar mi registro para esta prueba, que mi ID sería 1001. Entonces 1001, y esto pues ya nos devuelve el hash. Entonces, para verificar, simplemente nos vamos a la tabla S y vemos que aquí efectivamente ya se creó un registro con el user ID, el timestamp y el hash. El hash viene siendo este número, que comparándolo con lo que tenemos en Play with Docker debe ser el mismo. Termina en 7904. Listo. Ya con esto tendríamos el segundo requerimiento. El tercero viene siendo obteniendo como parámetro un ID y hash, devolver un OK si el hash
es válido y un knock en caso contrario. Almacenar en la base de datos el ID, el hash enviado, el timestamp y la respuesta. Es todo esto dentro de la tabla A. Entonces, volvemos a Play with Docker. Mentira, volvemos al repositorio a ver las APIs y vemos que aquí tenemos el método en la cual colocamos user, el ID y el hash al lado. Entonces, le damos arriba otra vez. Ya tenemos el user, tenemos el ID que es mi ID 1001 y colocamos el hash que vamos a obtenerlo desde acá. Vamos a copiarlo, control C, control shift B y ya tenemos el hash aquí. Entonces, si yo le doy enter a este comando, lo que me debería arrojar es un OK. Entonces le doy enter y aquí vemos que me arrojó efectivamente un OK. ¿Qué pasa si yo mando el mismo comando pero con un hash distinto? Por ejemplo, vamos a colocar, en vez de que termine en 7904, termine en 7905. Esto es un hash que todavía no existe en la base de datos, por lo tanto me debería regresar un knock como respuesta. Vamos a darle enter y aquí tenemos error, knock. Entonces vemos que efectivamente esta parte del requerimiento sí la está cumpliendo. Lo que falta revisar es ver si en la tabla A está almacenando esta información. Entonces nos vamos a la tabla A. Está cargando. Y vemos que efectivamente aquí está todo la información. Vemos el ID, el user ID, el hash enviado, el timestamp y la respuesta. Entonces ya con esto tendríamos todo este requerimiento completado. Lo que falta viene siendo estos tres requerimientos, que son devolver en formato JSON los datos almacenados en la tabla S y también en de la tabla A. Estos dos métodos son esencialmente lo mismo, solamente que aquí en el comando solamente cambiamos la letra. Más adelante vemos cómo es exactamente. Y para borrar los elementos de la tabla es con un comando especial. Ya más adelante veremos cuál es exactamente. Entonces vamos a devolver el formato JSON de los datos almacenados en la tabla S. Para esto tenemos aquí el método get /s para obtener los datos almacenados en la tabla S, pues en formato JSON. Vamos a darle aquí arriba, borramos hasta donde dice user, colocamos S simplemente, damos enter y aquí tenemos ya la respuesta en formato JSON. Si damos en vez de S A, tenemos también la respuesta en formato JSON de lo que contiene la tabla A. Y por último, tenemos un método tipo delete, tanto para A como S, que en comando viene siendo lo siguiente. Aquí ustedes disculpen la transición, estaba viendo cómo era exactamente lo del método delete cuando se usa curl. Entonces viene siendo lo siguiente: tenemos el curl, tenemos que escribir menos x en mayúscula, espacio, doble comillas, y en mayúscula delete, espacio, y ya el método como tal. Entonces le damos enter. Vemos que el response dice que affected rows 1, eso quiere decir que eliminó un registro, que es efectivamente el que estaba en la tabla. Este se hizo para la tabla A. Entonces, si revisamos la tabla A, vemos que el response es 0, o sea, no hay absolutamente nada. Si hacemos el mismo ejercicio para la tabla S, todavía va a tener información, pero si le hacemos el delete con el S al final,
vemos que también affected rows 1. Esto quiere decir que eliminó toda la información que está en la tabla S. Por lo tanto, si nosotros la revisamos ahora mismo, vemos que el response es 0, es vacío. Entonces ya con esto tendríamos absolutamente todos los requerimientos completados. Una vez más, pues dentro de este repositorio GitHub tenemos toda la información. Tenemos todo lo que se hizo en el Docker Compose, todo lo que viene siendo la configuración de la base de datos, los servidores y todo eso. Dentro del PC2, la base de datos, tenemos aquí pues básicamente la creación de las tablas con sus campos. Y por ejemplo para la tabla de users, aquí insertamos la data de prueba para pues para efectos de la prueba del día de hoy. La parte del frontend que lastimosamente no se pudo implementar para este proyecto, pues por limitaciones de esta herramienta de Play with Docker. Y la parte del servidor en la cual pues está lo que nos interesa, que son las APIs. Todos los métodos que usamos pues con sus respectivos scripts y response y bueno, absolutamente todo. Entonces, listo, con esto daríamos finalizado esta demostración. Les agradezco mucho su atención y cualquier cosa, pues si necesitan hacer algún comentario, alguna pregunta o lo que sea, estará en la sección de comentarios disponible pues para que puedan hacer sus respectivas preguntas al respecto de este proyecto. Si no, pues les deseo a todos un excelente día y nada, pues nos vemos. Muchas gracias.